Estamos, estamos al interior de una iglesia. Estoy apreciando a una pareja. Veo al hombre sentado sí, está sentado en la banca y la mujer la veo postrada de rodillas, como en posición de oración. En ese momento estamos viendo, hay una entidad como tal que está como encargándose de escanear muy bien el aspecto físico de esta mujer. En ese momento en que esa entidad se acerca a ese aspecto físico de la mujer, vemos como hay otra entidad que sale de su cuerpo y veo que se cruzan como una especie de energía endoplasmática entre las dos entidades. Es como si hubiera un intercambio en ese momento, porque estoy apreciando que al momento en que sale la entidad que estaba al interior del cuerpo de la mujer, y ahí el intercambio de esa energía endoplasmática entre esas dos entidades, la entidad que estaba encargándose como de escanearla es la que se ingresa en ese momento al cuerpo de esta mujer y la que estaba en su interior queda por fuera, pero no se va, sino que queda aquí mismo en este lugar. Veo que hay demasiada tecnología acá y se siente una energía muy fuerte, una vibración muy fuerte. Hay muchas más entidades, pero en ese momento que rijan como tal a esos dos aspectos físicos en los cuales la luz nos hace centrarnos, son esas dos entidades que acabamos de ver. Vemos que ya esta mujer, pues la luz como que adelanta rápidamente este momento como de oración en el que se encuentra ella y han tenido como una especie de un culto religioso acá después de que ya termine ese culto religioso. Vemos que están saliendo de esta iglesia los dos. Vemos que la mujer se encuentra en condición de embarazo. Vemos que el nivel de compatibilidad vibracional de los dos aspectos físicos, tanto del hombre como la mujer, no son muy compatibles entre sí. No chocan demasiado, pero tampoco vemos como una gran compatibilidad vibracional entre estas dos personas. Confirmo con la luz y pues son pareja como tal. Sí, son pareja pues son padres del bebé que está esperando en ese momento esta mujer. Vemos que están llegando a su casa. Al momento en que llegan a su casa, vemos que la mujer se empieza como a transformar completamente, se empieza a liberar una energía endoplasmática muy fuerte. Vemos que se está sentando en una silla de madera que hay como en una especie de una sala muy pequeña. Vemos que de un momento a otro empieza como a cogerse la cabeza y a decir que no sabe qué hacer. Veo que como que levanta su mirada como hacia el cielo, pero pues está al interior de su casa y siendo como que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y veo que se agarra fuertemente su cabeza, como agarrándose el cabello y todo también fuertemente y dice que no sabe que le ayuden a tomar la mejor decisión, pero que ella no sabe qué hacer. En ese momento cuando ella empieza como a decir esto en voz muy alta, rápidamente aparece el aspecto físico de su pareja acá al lado de ella. Vemos que ella le empieza a decir cosas, que si es que ella se está enloqueciendo, que por qué de ese actuar. Dice que ya él le ha sido muy claro a ella respecto a la posición que él tiene y le dice que este hombre le está diciendo a ella que él es consciente de que ella tampoco quiere que nazca. Están hablando del bebé que están esperando en ese momento. Ya pues el embarazo inclusive ya está como bastante adelantado porque pues le ve la barriga pues bastante grande a esta mujer. Vemos que terminan como tal, como este diálogo entre ellos y ella sigue insistiendo como lo mira fuertemente a él a los ojos con una mirada como muy, sí, como una mirada de ira, o sea, una mirada muy fuerte. Y en ese momento, esa entidad que se incorporó al interior del aspecto físico de esta mujer en esa iglesia, vemos que está saliendo como tal de su cuerpo y está emanando mucha energía endoplasmática a ambos aspectos físicos, no solamente a esa mujer, sino también al hombre. Vemos que después de que esta entidad se encarga de emanar esta energía endoplasmática, vemos que se abre un portal. Está llegando otra entidad.
Es un, es un gris el que está llegando en ese momento. Vemos que ese gris está implantando al aspecto físico del hombre y está generando otros dispositivos en la parte de la cabeza de la mujer. Vemos que también al interior de su abdomen nos estamos adentrando junto con esa entidad rápidamente. Veo que está creando como una especie de una burbuja tecnológica que está abarcando todo lo que tiene que ver con la parte como la bolsa, como la placenta donde se encuentra el bebé en ese momento, y esta burbuja de tecnología queda como completamente adherida a la placenta donde se encuentra el bebé. Ya está, el bebé se encuentra lo suficientemente grande. Vemos que ya después de que termina esta entidad de hacer esos procesos de implantación en esos tres aspectos físicos, en ese caso, porque pues el espacio del bebé también quedó implantado, vemos que esa mujer empieza a retorcerse de un dolor muy fuerte. Rápidamente ella empieza a decirle que es demasiado tarde, que ella considera que es demasiado tarde el tomar esta decisión. Dice que ella le empieza a decir a este hombre que cree que va a dar a luz. Él está diciendo que no puede ser porque no está aún a tiempo de que nazca. Y dice que independientemente del tiempo, así ya el bebé esté grande, dice que igualmente él no lo quiere tener en su vida. Y este hombre se está alejando como tal, sale de esta vivienda, azota muy fuerte la puerta y deja el aspecto físico de esa mujer acá solo. Vemos que efectivamente esta mujer se está tirando ella al suelo. Veo que coge como una especie de como un cubrimiento que tenía esa silla de madera donde se sentó en la sala, como una especie de una lona, ¿no? Y veo que ella misma con dificultad, porque está sintiendo unos dolores muy fuertes, está cogiendo esta lona que hay como en la parte del espaldar de esa silla y la está colocando en el suelo y ya se está sentando allí. Veo que ella misma es la que se está encargando de ayudarse a dar a luz. Efectivamente empieza ya pues con sus dolores muy fuertes y empieza a pujar y ella solo empieza a ayudarse con sus propias manos. Después de que ya está como en el suelo y ha pujado lo suficientemente fuerte, vemos como ya el bebé está saliendo de su vientre y ella como puede con las manos, ella solo alcanza a ayudarse un poco. Ya coge el bebé en sus manos y rápidamente ella misma, con la luna esa que cogió de la silla, como puede estar limpiándolo. En ese momento en que ya ella tiene, bueno, no lo tiene como tal en sus manos, pero el bebé está como tal sobre esta luna que ella cogió, vemos que su estado vibracional empieza a cambiar. O sea, tiene mucha energía endoplasmática en todo su cuerpo y la entidad se encuentra aún dentro de ella, la que llegó a la iglesia y se incorporó en ella. El gris como tal que se encargó de implantarla y a su pareja y al bebé no se encuentra ya en este lugar como tal, solamente esa entidad que está dentro del aspecto físico de ella. Pero vemos que ya aún así, pues el nivel vibracional de ella cambió, o sea, como que cuando ya logró ver al bebé, como que conectó emocionalmente con esa criatura. Es una niña la que acaba de nacer, así confirmando con la luz y esa niña que acaba de nacer es Lucía en esta línea de tiempo. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en México. Ya han pasado un par de años. Estamos en ese momento al interior de la misma vivienda donde vimos el nacimiento de Lucía. Vemos que Lucía está como sentada en el mismo lugar de donde nació, pues, con ese espacio de esta sala, y veo que está como jugando con unos muñequitos como de trapo. Vemos que en ese momento hay alguien más aquí en casa, es su madre la que está acá. Vemos que ella está en la cocina, está como preparando unos alimentos. Vemos que después de que termine de preparar un alimento para Lucía, Lucía en ese momento tiene aproximadamente unos 4 años de edad.
Vemos que su madre se está acercando a ella, está colocando los alimentos de las dos encima de la mesa y no la llama, sino que veo que se está acercando a ella directamente y veo que la está cogiendo de una mano. Se está sentando, pues se la lleva así como cogida de la mano. Lucía se para, la observa, se para y la está sentando a la mesa. Se sienta al lado de ella su madre y su madre empieza en ese momento a darle de comer a ella. Está pues como cuchareando lo que le acaba de servir. Vemos que Lucía de un momento a otro empieza como a golpear con su manito, empieza a golpear la mesa y empieza como a señalar algo ahí mismo en la mesa. Veo que su madre con las manos le hace como que no, pero no le dice nada, solamente se encarga como de comunicarse con gestos. Veo que ella insiste y lo que está señalando la niña en ese momento es algo de una bebida, es algo de tomar. Y su madre le sigue insistiendo que no y le dice que ahora, le hace como señas de que ahora que termine de tomar los alimentos, ella le va a pasar su bebida. ¿La niña es sorda? Sí, pues parece confirmando con luz eso en ese momento. Sí, es una niña que tiene unas limitaciones físicas, pero no Mm, solamente es sorda, no puede hablar tampoco, es sordomuda. ok, continúa. Sí, es sordomuda, me acaban de confirmar en ese momento. Vemos que ya termina pues de alimentar a su madre, alimentar a Lucía. Vemos que ya el nivel vibracional de su madre pues ha cambiado mucho respecto a ella, por lo menos el, el, el nivel vibracional y la compatibilidad vibracional ha cambiado bastante en relación a cómo vimos esa vibración de su madre al principio de la regresión en esa iglesia y posterior pues con su pareja. Vemos que en ese momento están tocando la puerta, la mujer, su madre se está colocando de pie, está abriendo. Es una chica mucho más joven que su madre la que está llegando en ese momento. Veo que esta mujer ingresa, tiene aproximadamente unos 18 años, la que acaba de llegar. La madre de Lucía en esa línea de tiempo tiene no, aproximadamente unos 28, 30 años. Vemos que esta mujer quien acaba de llegar de una corre hacia Lucía y empieza pues como a consentirla, como a darle muchos mimos. Vemos que hay una conexión vibracional muy especial de esta mujer con la niña, con Lucía. De hecho, la compatibilidad vibracional que hay entre esta mujer que acaba de llegar eh, y Lucía respecto a la vibración de su madre con ella, hay más compatibilidad vibracional entre la chica que acaba de llegar y Lucía. Veo que su madre le dice como que le hace pues como en broma, como que ya llegan a esa casa y ya no lo saludan a uno. Toda la atención se la ha robado ella. Creo que la mujer que acaba de llegar la voltea a mirar y le hace como unos gestos de burla, pero es como en plan burla, como recochando entre ellas. Y le dice hermana, o sea, es como si esa mujer que acaba de llegar fuera una tía de Lucía, es hermana de su madre. Veo que esta mujer le dice que ya es momento, dice, porque tú fuiste la más consentida de nuestros padres. Y dice, ahora es momento de que Lucía reciba toda nuestra atención. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Ya han pasado unos años más. Ya Lucía está ya no adulta, pero sí, pues ya mucho mayor. Tiene aproximadamente unos 19 años de edad. Vemos que está saliendo
como de una especie de una tienda. Vemos que sale de este lugar y sale como con unas bolsas. En esta bolsa ya como de papel lleva como una especie de alimentos. Veo que ella está caminando y a medida pues que va caminando, veo que va como tarareando, o sea, pues como si fuera cantando, pero pues se le alcanza a escuchar como cierta gestualización que ella hace, como cierto sonido con su boca. En ese momento pues se siente que ella está pues como muy feliz, muy tranquila. Vemos que al momento en que está pasando por un grupo es como una especie de un parque, hay unas bancas alrededor como de un camino que cruzan por medio de este parque. Vemos que hay otro grupo de adolescentes en este lugar. Ella va muy contenta, va con una vibración muy fuerte, muy alta. A medida que ella va pasando por este lugar, vemos que empieza a ser como motivo de burla de esos adolescentes. Algunos son como pares de ellas, otros son un poco menores. El caso es que empiezan como a decirle cosas muy feas a ella, pues nosotros acá estamos escuchando que se están burlando precisamente de su condición física y vemos que te están diciendo cosas muy feas y uno solo de ellos trata como de detener a los demás y también empiezan a burlarse de él, que si es que a él le gusta. Vemos que empiezan a decirle igualmente, esta sorda no nos escucha y podemos decirle lo que queramos al final de cuentas, ella no sabe lo que le estamos diciendo. Vemos que en ese momento el aspecto físico de este joven tiene aproximadamente es como casi la misma edad de Lucía, 19 20 años de edad. Se para y veo que empieza como a defenderla de todo lo que le están diciendo. En ese momento, solamente con este acto por parte de este joven, vemos que Lucía empieza a observarlo y siente algo, eh, pero es como algo vibracional porque ella como que conecta con la vibración de este chico. En ese momento en que él se para como a defenderle y a decirle a los demás que silencio y que se callen, vemos que hay como cuatro aspectos físicos más que se van contra este joven, empiezan a golpearlo, él trata como de defenderse. Hay otros que se acercan a Lucía y le están arrebatando de sus manos estas bolsas que llevaba pues con comida. Creo que se la arrebatan y le tumban todos los alimentos que llevaba allí. Vemos que en ese momento en que sucede esto, con mucha más ira, el adolescente que le estaba defendiendo logra como zafarse de estos otros cuatro aspectos físicos que lo estaban pues como golpeando y él empieza a dar golpes muy fuertes, alcanza a golpear a uno de ellos y yo que empieza como a coger una especie de unas rocas y se las lanza a estos jóvenes. En el momento en que este joven que la está defendiendo coge esas rocas y empieza a lanzárselas a los demás, ellos arrancan todos a correr. Siempre alcanzaron a golpear un poco en su rostro. A Lucía no la golpearon, pero sí alcanzaron pues a tumbarle los alimentos que llevaba en sus manos. Y vio que en uno de sus brazos sí le alcanzaron pues a golpear un poco porque se le ve un poco golpeado como en su brazo izquierdo. Vemos que rápidamente este adolescente que se encargó de defenderla le está preguntando que si todo está bien. Ella pues como que obviamente por su condición no logra entenderle, él como que él se hace, de alguna forma él se hace entender mediante gestos y mediante señas y ella pues le está como agradeciendo, ella como que hace este gesto en agradecimiento por lo que hizo. Veo que él rápidamente se le ayuda a recoger los alimentos que le regaron y veo que la está acompañando hasta su casa. Veo que el momento en que llegan a su casa, quien abre es una mujer, pero no es su madre. Es la tía que unos años atrás vimos que pues llegó a consentirla mucho a ella, porque vemos que hay esa compatibilidad vibracional en ese momento, a la edad que se encuentra Lucía, y pues ya su tía obviamente también está ya en una edad ya tan mayor, sobre los 30 años de edad, es quien la está recibiendo. Vemos que ella se sorprende cuando ve que llega Lucía con este otro chico. Vemos que ella como que lo mira un poco extraño y Lucía mediante señas, pues ya empieza a comunicarse con señas y esta mujer le entiende de que es un amigo, le dice Lucía, es un amigo y le empieza pues como a decir y le muestra lo que le hicieron en la calle, pues el golpe que recibe en su brazo izquierdo y le está diciendo que él la defendió. Apenas
Lucía le dice esto, ella rápidamente la hace seguir a ella, hace seguir a este chico también, les recibe a los dos los alimentos, los está colocando en la cocina y está sentando con ellos a la mesa. Veo que le está diciendo al chico que le cuente todo lo que ha sucedido. Él empieza pues a contarle lo que aconteció en el parque. Vemos que en ese momento esta mujer empieza a cambiar su nivel vibracional, empieza a cambiar mucho. No la compatibilidad vibracional con Lucía, sino pues empieza su campo vibracional, empieza como a descender mucho, pero es a raíz de una rabia, una ira muy fuerte que empieza a sentir en todo su aspecto físico. De hecho, vemos como en la parte de su cabeza, todo su comportamiento neuronal, como que hay una gran activación de todo este esas conexiones neuronales que se empiezan a activar de una forma muy fuerte, muy rápida, y empiezan a liberar desde adentro todas esas neuronas, mucha energía endoplasmática, pero no vemos ningún tipo de entidad en ese momento dentro del aspecto físico de esta mujer, pero sí vemos que está también implantada. Vemos que ya inclusive este chico, al notar el estado en que se encuentra esta mujer, pues en que se puso, pues así como con tanta ira, él es el que se encarga como de calmarla un poco. Vemos que le dice que lo importante es que Lucía está bien. Veo que esa mujer le dice que gracias a él y que le debe mucho. Dice que si hay algo que ella puede hacer por él, y él le dice que en absoluto. Dice que ya él conoce a Lucía de unos años atrás y que él nunca ha estado de acuerdo en que todo el vecindario la coja contra ella y diciéndole todas esas cosas feas y haciéndole sentir tan mal. Veo que en ese momento la tía de Lucía es la que empieza a comunicarse y le está como traduciendo mediante estas señas todo lo que ese chico le está diciendo. Hasta que ya cuando le dice que no es justo que todo el vecindario la hagan sentir mal y se burlen de ella constantemente, en eso Lucía lo que hace es que se empieza a reír y comunicándose con su tía le dice que ella no se siente para nada mal. Dice que eso es una ventaja que ella tiene, el hecho de no escuchar, porque eso a ella no, o sea, que ella no conecta con nada de eso lo que le dicen. Que ella sí muchas veces aprecia que esos aspectos físicos le están diciendo cosas, pero pues que ella lo que hace es que ella como que transforma eso que ella está escuchando, perdón, o sea, que lo que le están diciendo, ella como que es como si estuviera escuchando que le están diciendo cosas muy bonitas. Entonces que ella antes lo que hace es que se recarga de eso, como con ese amor hacia sí misma, para poder que todas esas cosas feas que los demás aspectos físicos le dicen, pues no la afecten para nada desde su mente, le dice ella mediante este lenguaje de señas a su tía. Veo que en ese momento su tía se está acercando a ella, le está abrazando fuertemente y le dice cuánto la quiere. Le está diciendo que ella ha sido muy fuerte y que eso lo valora de ella y que eso lo ha aprendido y que hay muchas cosas que tiene que seguir aprendiendo al lado de ella. O sea, que su tía ha aprendido mucho de Lucía. En ese momento ya el chico se coloca de pie y sale de este lugar. Vemos que ya cae la noche y Lucía se está acostando en su habitación. Vemos que cae la noche. Ya ella se está quedando dormida. Vemos que ya en el momento en que se queda dormida, ella empieza a ser inducida por esa entidad. Esa entidad como tal, vemos cómo sale de su aspecto físico. Y en el momento en que sale de su aspecto físico, empieza a emanar mucha energía endoplasmática y empieza a inducirla en un sueño. En ese sueño vemos que ella está caminando por un campo verde muy frondoso, lleno como de muchas flores. O sea, en este sueño ella lo que está viendo y percibiendo es algo muy bonito. Y vemos que de un momento a otro, mientras ella va caminando al lado de como por sí, por este bosque, ella mira hacia un costado y ve a su madre. Su madre ha desencarnado porque pues, vemos que le está apareciendo aquí en sueños y vemos que su madre en ese momento en que ella pues ya se percibe, se percata de que está su madre con ella en ese sueño, vemos que es como si su madre la cogiera de la mano, ella pues le coge la mano, pero Lucía en ese sueño está mucho más pequeña, tiene aproximadamente es como unos 6 7 años de edad, es una niña muy pequeña. Vemos que su madre la coge la mano y siguen las dos pues como caminando hacia un lugar.
Vemos que están llegando debajo de un árbol muy grande y frondoso. Hay como una especie de una chocita, una cabañita. Vemos que entran a este lugar en este sueño y Lucía pues se siente muy tranquila con su madre. Ella como que no puede creer lo que está observando en ese momento. Se sientan en el suelo y hay como una especie de una canasta con muchas frutas y se sientan las dos a comer de estas frutas. Veo que en este sueño su madre se empieza a comunicar con ella y en el sueño pues ella sí logra escuchar. No tiene ningún tipo de limitación porque vemos que también Lucy empieza a intercambiar palabras con su madre y pues ella las está diciendo y vemos que en el sueño pues ella se sorprende mucho, aún a pesar de que está muy niña, pero pues ella misma se sorprende en el sueño de estarse escuchando su propia voz y estar escuchando la voz de su madre. En ese momento ella pues en este sueño empieza a preguntar a su madre que no entiende lo que está sucediendo, que, que por qué se está escuchando por primera vez a lo largo de toda su vida, se está escuchando su propia voz y está escuchando la voz de ella, o sea, la de su madre. Su madre veo que le sonríe y le dice que eso ella lo va a recuperar. Dice que ella va a recuperar esa capacidad de poderla escuchar a ella, no solamente a ella, sino a todas las personas en general y de ella poderse expresar. Le dice que todo va a estar bien. Le dice que ella va a tener unas capacidades excepcionales para poderse ayudar a ella misma y poder ayudar a muchas personas más. En ese momento veo que su madre empieza a sacar como diferentes imágenes, como de una especie, como una cajita de madera. Su madre empieza a sacar como diferentes imágenes y le empieza pues como a proyectar como una especie como de santo, es como de santos, sí, es como unas imágenes de diferentes santos y ella le está como enseñando que cada uno de ellos tiene un propósito y que si ella le es completamente fiel en oraciones y en volverse como muy devota y en ayudarles en lo que ellos le soliciten para cumplir su voluntad, que ella va a recuperar todo esto que durante tanto tiempo se ha visto privada. Pero es que es raro, o sea, en el sueño ella está escuchando todo esto y ella se está sintiendo esa emoción de escucharse ella misma y escuchar a su madre y demás. Y a pesar de que es una niña muy pequeña, pero es como si en el sueño pues su madre le estuviera diciendo todo lo que ha pasado por toda su vida hasta el momento en que, hasta la edad que tiene Lucía, el momento en que ha ingresado como tal a ese sueño, como a los 18 o 20 años de edad que tiene aproximadamente. Vemos que ya después de que termina como esa proyección de este sueño por parte de esta entidad, vemos que la entidad de una se mete nuevamente en el cuerpo de Lucía. Ya pasan varias horas y ya pues llega al día siguiente, el amanecer. Lucía se coloca de pie, se está sentando al borde de la cama. Veo que no recuerda muy bien lo que soñó, pero ella empieza como que se está colocando de pie rápidamente al lado de su cama y como una especie de una mesa de madera, como un peinador. No sé cómo se llama ella, pero es como una especie de un peinador donde tiene diferentes cosas ella, perdón, y de ahí un espejo. Ella se empieza a mirar, se está sentando en una banca de madera junto a como a este peinador y frente a ese espejo y ella trata como de Hablar. pronunciar palabra, pero pues no puede hacerlo. En ese momento ella como que por más esfuerzo que trata de hacerlo, pues o sea, nosotros escuchamos acá lo que ella está haciendo y solamente es como se escucha como un sonido que ella hace, pero pues no logra escucharse ella misma nada, ni tampoco sale ningún tipo de palabras como tal de su boca, aparte pues, de este sonido que solamente logra emanar. Vemos que en ese momento ella empieza como a sentirse un poco decepcionada, pues de como triste, empieza su nivel vibracional a bajar bastante. Veo que ella sale de su habitación con una vibración completamente baja porque pues ya empieza a recordar, durante ese tiempo que ella trató de hablar, empezó a recordar así como por momentos, por fragmentos, que vio a su madre en el sueño y que ella en el sueño se escuchó a sí misma y escuchó a su madre. Vemos que pues y que recuerda que su madre le mostró algunas imágenes de algunos santos, pero pues no recuerda es qué tipo de santos su madre le recomendó en ese sueño. Vemos que ella ya sale de esta habitación y se está encontrando con su tía. Vemos que se sientan las dos a tomar los alimentos, la parte del desayuno. Vemos que Lucía de un momento a otro empieza a llorar.
su tía empieza pues como a comunicarse con ella mediante señas y Lucía le empieza a contar lo que aconteció, lo que soñó. En ese momento su tía pues la abraza fuertemente y le dice que todo va a estar bien. Todo esto pues que ella le está diciendo pues es mediante las señas que se logra comunicar con Lucía. Le dice que todo está bien y le dice que está preguntando que si sintió que realmente fuera su madre. Y Lucía le dijo que sí, que ella la sintió y sintió ese amor de su madre hacia ella. Veo que Lucía le está diciendo pues a su tía que a pesar de que su madre tanto dudó de ella y de que si la traía o no a este mundo, y a pesar de que su padre la abandonó, que pues no logró conocerlo, dice que lo importante es que su madre cambió y que ella nunca se arrepiente de que su madre haya tomado la decisión de realmente traerla al mundo y no haberla abandonado a pesar de la condición que ella tuvo. Veo que su tía le dice que ella ha sido, bueno, que es una niña muy buena, le dice. Tienes un corazón muy bonito, le dice su tía, un corazón muy grande, porque has logrado perdonar a tu madre y a pesar de que tu madre murió mientras eras aún muy joven, recuerdas muchas cosas y guardas cosas muy positivas en tu corazón de ella. Veo que le está diciendo a su tía que si ella realmente quiere hacer lo que su madre en el sueño le recomendó, ella le está diciendo, pues Lucía le está respondiendo que por ella se siente bien, se siente feliz y tranquila, así como está, pero que siendo su madre la que se comunicó con la que la contactó a ella mediante ese sueño y le dio esa recomendación de cómo de servir y adorar a estos santos, de que si esa era la voluntad de su madre, pues que así lo iba a hacer y que si realmente pues ella por medio de esta práctica religiosa iba a recibir su sanación, pues que ella sencillamente le dejaba todo esto a Dios, le dice Lucía a su tía. Veo que en ese momento pues su tía le está diciendo que pues a pesar de que ella no es muy religiosa, pero que ella por el amor que le tiene a Lucía, pues a ella como su sobrina, le dice que ella más que su sobrina la siente como su hija, porque igualmente al momento en que dice la tía de Lucía que en el hecho de la muerte de su madre, ella le prometió hacerse cargo de ella. Y veo que pues le escucho a su tía decirle que con esas señas de que ella le va a brindar todo el amor que su madre tenía para brindarle a ella y que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que ella sea feliz y logre ver muchas cosas buenas en su vida. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que ya han pasado muchos años. En ese momento ya Lucía tiene aproximadamente unos 48 o 50 años de edad, sí, 48 años aproximadamente. Vemos que no tiene, es que está en una casa muy diferente a la que está conviviendo con su tía, pero hay más aspectos físicos acá, hay como cuatro aspectos físicos acá, hay dos niños y, y dos aspectos físicos más adultos. Es una pareja y dos niños, pero veo que Lucía está sentada en una silla y la pareja está sentada al frente de ella, mientras los niños están como jugando a un costado de la casa. Veo que esta pareja está como diciéndole diferentes cosas a Lucía respecto como a problemas que han tenido, que tienen ellos como pareja. Y veo que Lucía está como, en ese momento, de hecho, ya estamos escuchando que Lucía efectivamente logró pues, restablecer el tema de su Habla y audición y escucha. su habla. Sí, no tiene ya esa limitación física como tal que durante tantos años la tuvo. Vemos que ella empieza a pesar, es como se volvió como una terapeuta, como una psicóloga, ¿sí? Vemos que le está como dando diferentes consejos y diferentes tips de relación de pareja
a esos dos aspectos físicos que se encuentran aquí en esta cita con ella. De hecho, hay un momento en que ya Lucía se está colocando de pie y veo que está colocando sus manos sobre las cabezas de esa pareja y le despide que cierren sus ojos. En ese momento ella empieza a orar, como a hacer una especie de plegarias. Vemos que en ese momento en que ella empieza a orar, lo que está emanando desde sus manos es mucha energía endoplasmática y vemos que se abren un portal en un costado de este lugar donde nos encontramos y llegan unas entidades. Vemos que esas entidades se encargan como de, primero es como si olfatearan los dos aspectos físicos a los cuales ella les está haciendo esa oración y vemos que ya después de que se encargan como de olfatearlo, es como si verificaran si pueden o no estar con esos aspectos físicos, porque hay una de las dos entidades que llegaron, hay una sola que se introduce en uno de esos dos aspectos físicos, la otra se va, pero llega otra entidad y hace lo mismo, hace como una especie de un olfateo, un escaneo, y esta sí se queda con el aspecto físico de la mujer. La otra que ha llegado se queda con el hombre y la que llegó después de que se fue la otra entidad se queda con el aspecto físico de la mujer. Y vemos que ya después de que ocurre esto, ya pues Lucía deja de hacer esas oraciones, se sienta y se despide de esta pareja. Vemos que los niños que estaban jugando acá serán pues hijos de esta pareja, salen los cuatro de este lugar. Vemos que ya en ese momento, apenas ellos salen, Lucía se está sentando en la misma silla en la que estaba. Es una silla muy bonita. Se sienta y ella empieza a cerrar sus ojos y empieza a hacer como una especie de oración de acción de gracias por lo que acaba de hacer. En ese momento en que ella cierra sus ojos, vemos que sale el aspecto físico de ella, la entidad que la estaba acompañando durante todo este tiempo. Vemos que ella empieza como con los ojos cerrados y mediante esas plegarias que está haciendo, es como si esta entidad, cuando sale su aspecto físico y ella entra como en este estado de oración, empieza como a manar toda esa energía endoplasmática al interior de la cabeza de ella. Y vemos que Lucía, mientras tiene con los ojos cerrados, mediante unas proyecciones, empieza a tener contacto ahora con su madre y también está su tía. Vemos que pues las dos han fallecido ya, Desencarnó. ya sí, ya su tía también desencarnó y vemos que ella pues durante este espacio lo que hace es que tiene como ese contacto con ellas dos y vemos que es como si ella se reiniciara vibracionalmente cada vez que se entra en ese estado de oración y empieza pues como a conectar con unos aspectos físicos de su madre y de su tía. Vemos que ya después de un momento se detiene la regresión y me están proyectando algo en una pantalla. Vemos que lo que me están proyectando en esa pantalla es diferentes eventos muy similares a los que acabamos de apreciar, donde Lucía pues está ayudando no solamente a parejas, sino también a personas así solas. De hecho, hasta tiene como una especie de, como le llaman dones de sanación, porque vemos que ahí en lo que me proyectan acá hay diferentes personas que llegan con niños, con gente de cualquier edad, y Lucía mediante esta especie como imposición de manos que se encarga como de darles como esa sanación a algunas partes de su cuerpo, pero vemos que obviamente lo que está actuando detrás de esa imposición de manos es esta entidad que está con ella y siempre que hay esa imposición de manos es pues con los ojos cerrados de todas esas personas que entran como en ese estado también de oración y de mucha concentración y vemos que se abren los portales. Eso pues no lo ve Lucía ni lo ve nadie más, pero nosotros acá al interior como estamos apreciando eso, vemos cada vez que se abren esos portales y cómo salen esas entidades a ser muy similar a lo que yo describí con la pareja que ya estaba interviniendo. Cada vez que llegan es como si los olieran, como si los olfatearan y verificaran si pueden o no pueden estar con esos aspectos físicos y ya se quedan con ellos. Es como si Lucía pues fuera como ese canal para poder esas Se volvió un entidades vector de entrada hacer para de las las suyas, entidades. sí, para poder las entidades hacer de las suyas con cada aspecto físico que ella ha logrado pues impactar. Vemos que también aparece el mismo hombre que ha estado con ella. Sí, es la pareja de Lucía. Vemos que durante todo este tiempo la estaba acompañando y vemos que Lucía mediante una especie como de unos contratos con estas entidades que ha hecho durante estas entradas en estado de oración,
ha hecho con esas entidades para que este hombre estuviera toda su vida al lado de ella, porque hay un momento en particular donde le mostraron de que este hombre la iba a dejar, de que su pareja la iba a abandonar, y vemos de que ella aceptó. Lo que me están mostrando en esa pantalla es de que ella aceptó como un don más y precisamente fue el don de sanación, porque antes de que le proyectaran en ese estado de oración de que este hombre se la iba a dejar y le iba pues a abandonar, ella solamente contaba con el don de como de ayudar a las personas y decirle cosas muy positivas con De sus. la palabra. Sí, pero no tenía aún como esa potestad o ese don de poder sanar los aspectos físicos. Vemos que le dan como ese contrato de que ella puede acceder a este don, pero siempre y cuando, pues, o sea, perdón, que le dan la posibilidad de estar con su pareja todo el tiempo, toda su vida, siempre y cuando pues ella acceda a recibir ese don para poder ayudar a más personas. Pero eso se lo venden como desde esta parte religiosa como algo muy bueno para que ella pues pueda ayudar a más y pueda abarcar cada vez más campo de acción desde su capacidad que tiene de ayudar a más personas. Entonces pues ella de una acepta y dice que con tal de que realmente él esté todo el tiempo a su lado y de que ella pues puede ayudar a más personas, pues de que ella acepta y en ese momento vemos cómo se cierra ese contrato con Lucía. Vemos que ya posterior a esto, volvemos nuevamente al estado de oración en el que estaba Lucía. Se termina esa proyección en la pantalla y volvemos al momento de la regresión, momento actual. Vemos que ya Lucía se despierta de ese estado. Vemos que después de ese estado en el que ya se despertó, pues solamente ya estaba en contacto era con su madre y con su tía. Vemos que posterior a esto está llegando su pareja. Creo que ella se coloca de pie y empieza pues a atenderlo. Vemos que en ese momento en que su pareja llega, ella de una siente algo extraño en él y él se está sentando en la sala. Ella pues rápidamente le sirve como una especie de unos alimentos, se los lleva hasta donde él está. Ella escucha que este hombre le dice que tienen que hablar y ella se sienta, le dice claro que sí, se sienta al lado de él. Ese hombre le está diciendo que tiene diferentes problemas en su trabajo. Dice que está al borde del desespero, que no sabe qué hacer. Vemos que él le cuenta pues sus problemas que está teniendo con diferentes compañeros en su trabajo. Rápidamente Lucía ya lo que hace es que empieza de una a orar y hace lo mismo, hace como una especie de imposición de manos con la seguridad de que ella va a poder ayudarlo. Yo que este hombre pues sigue cada vez más como con esa vibración muy fuerte que tiene de como de esa depresión, como una, sí, es como un estado de angustia, de mucha desesperación que tiene y vemos que a pesar de que Lucía está haciendo esa oración, no tiene ningún efecto esto que ella siempre ha hecho durante todos esos años y lo que pues, la luz nos ha mostrado en estas proyecciones en la pantalla no tiene ningún tipo de efecto en el aspecto físico en ese momento de su pareja. Ella aún no siente eso, siente que lo está ayudando. Este hombre pues de un momento a otro empieza como a calmarse un poco, pero pues termina de comer lo que Lucía le ha servido y Lucía le dice que ya verá cómo todo empieza a mejorar. Él trata como de creer de que realmente esa oración que Lucía ha hecho va a tener buen efecto. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Han pasado aproximadamente un par de meses después de el acontecimiento descrito anteriormente. Vemos que llega este hombre a la vivienda nuevamente. Luciano está esperando con unos alimentos a la mesa. Vemos que se sientan los dos a tomar los alimentos. Durante todo ese espacio que han estado los dos consumiendo los alimentos, el hombre no ha pronunciado ninguna palabra. Lucía empieza a observarlo y hasta que ya, pues ella como termina sus alimentos y le está colocando sus manos encima de las manos a él y le dice que si le sucede algo. En el momento en que ella le coloca su mano sobre la mano a este hombre se suelta de la mano de ella. Eso pues sorprende mucho, impacta mucho a Lucía. El hombre se está colocando de pie.
y le dice que él no aguanta más. Dice que él ha creído mucho en ella, la ha ayudado durante mucho tiempo y ha creído en lo que ella realmente ha hecho porque pues ha podido ayudar a muchas personas y él ha sido testigo de todas las personas que ella ha ayudado a que se sanen de diferentes patologías de su aspecto físico y ayudar a arreglar diferentes relaciones, diferentes situaciones económicas en otras personas, pero que lo que más le sorprende a él es que por qué todo lo que ella ha hecho supuestamente por él no le ha servido absolutamente para nada. Veo que le dice que como que ese hombre empieza a decirle que ya que él está dudando de ese amor que supuestamente ella ha sentido por él durante tantos años. En ese momento Lucía empieza pues a sentirse muy mal por lo que este hombre le está diciendo, por lo que su pareja le está diciendo. Veo que ella le dice que cómo puede él decir esas cosas. Y le dice, pues, ¿qué más quieres que crea si veo unos resultados maravillosos en todas las personas que tú ayudas, pero veo que no has podido ayudarme a mí? ¿Qué más puedo creer? Le dice este hombre. Yo sí sigo cada vez más en la miseria, sigo con muchos problemas en el trabajo. De hecho, le está diciendo que hasta ese día él ha trabajado porque lo han despedido de su empresa. En ese momento Lucía como que no entiende absolutamente nada de todo eso que le está diciendo. Veo que ella rápidamente le dice pues que se sienten y entren en estado de oración. Veo que ya él dice que eso no, ya él ya no cree en eso. Veo que le está diciendo que ya él quiere tomarse su tiempo y quiere irse de casa. Le está diciendo, yo no te estoy dejando por otra mujer, sino que yo quiero irme y empezar a hacer mis cosas yo solo. Le está diciendo que no es justo con él seguirse estancando durante toda su vida al lado de ella, una mujer que no puede ayudarlo, mientras sí puede ayudar a todas las personas ajenas a ese vínculo que ellos tienen. Veo que rápidamente este hombre sale de este lugar, se va y Lucía queda muy triste, de hecho empieza a llorar muy fuerte. Veo que rápidamente se está colocando de pie de la mesa del comedor, se está sentando en la silla donde siempre pues atiende a las personas y donde ella entra en ese estado de oración. Veo que en ese momento ella trata como empieza pues a hablar a ella misma durante esas plegarias y todo. Ella se siente extraña porque pues ha logrado ni contactarse con esos seres, pues con esos santos con los que ella supuestamente entra en contacto en esos estados de oración y tampoco pues logra conectar con su madre ni con su tía. Vemos que ella empieza como a desesperarse bastante. Llega un momento inclusive en que ella empieza pues en medio como de esa desesperación que está sintiendo al no sentirse en ese estado emocional en el que se sentía tan especial cuando entraba en esta oración. Vemos que ella empieza como con sus manos a agarrarse muy fuerte de la silla, empieza como a rasguñar con mucha desesperación el, la silla en la que está sentada en ese momento. De hecho, ella se empieza a hacer daño en sus uñas. Veo que ella se está colocando ya en ese momento de pie y veo que sale a la calle, está mirando como hacia el cielo, se para casi como en la mitad de la calle, pero pues ya está muy tarde de la noche, en ese momento no hay nadie por acá, pero ella se está colocando en la mitad como de la calle que hay al frente de su vivienda. Veo que ella se arrodilla en este lugar, está levantando sus manos y está como rezando y pidiendo como en esa plegaria de de que le devuelvan su capacidad de poder ayudar a las personas. Dice que no entienden por qué si ella había aceptado ayudar a tantas personas en este mundo, porque no le permitían ayudar a su pareja. Veo que ella sigue aún sin lograr conectar con esas entidades. Veo que ella ya está ingresando a la casa nuevamente. De un momento a otro vemos que la entidad que siempre ha estado con ella sale de su aspecto físico y vemos que esa entidad empieza a emanarle mucha energía endoplasmática en la parte de su pecho y en la parte de su cabeza. Y esos implantes o sea, tiene implantes en todo su aspecto físico, tiene muchos implantes, pero en particular en la parte de su cabeza y en la parte de su pecho, él empieza como a ajustar una especie de implantes. De hecho, ella empieza, pues como ya constantemente se está hablando en esos estados de oración y todo, ella sigue como hablando y reclamándose a ella misma y reclamándole pues a estos santos a los cuales tanto le adoraba y le rezaba, que
después de que esa entidad emana toda esa energía endoplasmática, ella deja de escucharse a sí misma. O sea, ya no se escucha y estamos acá presentes observando todo esto y vemos que también deja de hablar. Ella obviamente con mayor razón se desespera mucho porque la están quitando como toda esa sanación que en su momento le fue dada, le han quitado ya otra vez eso y le han vuelto a dejar nuevamente su discapacidad auditiva y de habla. Vemos que ya en el medio de toda esa desesperación y de toda esa energía endoplasmática que esa entidad se ha encargado de emanarle, ella está cogiendo un cuchillo de ahí de la cocina. Y veo que en medio de toda esa desesperación, ella completamente enceguecida, ella misma se está cortando la parte aquí de las muñecas. Y de esa forma ella está desencarnando. Pues pasa rápidamente el tiempo y después de un rato, pues ella cae al suelo y muere de esa forma desangrada. Vemos que esa entidad que durante todos esos años la acompañó a ella, la misma que se las lleva. Carlos, de los aspectos físicos de ahí de la regresión, ¿hay alguna relación con los de la vida actual? Sí, dice la luz que sus padres corresponden a sus padres en esta línea de tiempo. Su tía también. Dice que su tía ha sido una persona que aún se encuentra con ella, pues en esta línea de tiempo que ha estado con ella. Y la pareja en la que apareció en esa regresión también es alguien que está actualmente con ella. ¿La pareja es la pareja actual Sí, es su pareja actual. y la tía de la regresión es la sobrina? Sí, es una sobrina, dice la luz. Sí, la tía es una sobrina de ella y la pareja que durante tantos años estuvo con ella en la regresión es la pareja actual de Lucía. Comprendido. Muy bien. Ya habiendo visto lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a la línea de tiempo actual. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Me dices que ves en el perímetro. Hay dos naves en el perímetro. Bien, vamos a ingresar a la casa al lado de Lucía. Me dices que ves en ella. En ese momento ingresamos. Acá estamos al lado de ella. Tiene muchos implantes en todo su aspecto físico. No veo entidad en ella en ese momento. Más percibes en la casa. Hay mucha tecnología. Hay un desencarnado también. No más. Llega ahí la pareja, por favor. Me dices que ves en él. En ese momento la luz la trae. Ya está acá. También está muy implantado, pero no más que ella. O sea, el aspecto físico de Lucía se encuentra con muchos dispositivos en todo su cuerpo. Pero vemos que en el aspecto físico de este hombre sí hay, pues de su pareja, sí hay alguien, hay una entidad allí. En ese momento la luz la extrae de su aspecto físico, la neutralizan por completo. Es un reptil. Este mide 18. Confirma con la luz si también está a cargo el aspecto físico de Lucía. No, el de Lucía se encuentra en una de las naves. Entonces llega ahí, por favor, y es neutralizado. En ese momento es traído acá. La luz ya lo tiene completamente neutralizado en una burbuja de luminiscencia.
Me acerco, estoy verificándolo. Es un reptil también. Este mide 2,32. Ese sí es el mismo reptil que estuvo acompañando a ella durante Mismo de la la regresión. línea de tiempo en la regresión. Sí. Muy bien. Daros, por favor, esta la información de la cabeza de ese reptil. En ese momento los humanos los colocan un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae la información. Listo. Se te proyecta ahí en pantalla la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. Ese es un Draco color verde. Tiene unas tonalidades rojizas en diferentes partes de su aspecto físico. Tiene armaduras en todo su cuerpo, en sus cabezas también. Hay muchas entidades, tanto al interior del planeta principal como al muy cerca a él, que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Número de planetas. 23 planetas, 2 sistemas planetarios. Muy bien. Carlos, ¿cuántos portales hay en la casa? Hay 15 portales, 14, perdón, 14 portales. Con la información que se extrajo, ¿cuántas vidas tiene Lucía en el holograma? 254 vidas, Número de implantes en su aspecto físico. 198, Y abducciones en esta línea de tiempo. 74. Muy bien, con la información que tenemos aquí recabada, vamos a pedir la asistencia de los humanos los necesarios. A la cuenta de tres abre un portal, descienden, se verifican. Uno, dos y tres. Se abre ese portal, los humanos, los que nos asistan, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Siguen llegando en ese momento. Ya están todos acá. Y muy agradecidos con la asistencia. Les transmiten la información, comprueban los portales. Van todos a planetas. Crean los necesarios para los 23 planetas, los sistemas, el Draco. En ese momento todos los humanos los crean los portales necesarios. Listo. Muy bien, nos preparamos para desplazarnos, nos llevamos las naves, las entidades. Cuando estemos listos, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos. Uno, dos, tres. Ya estamos acá. En ese momento vemos como todos los humanos los emanan mucha luminiscencia. Aseguran los 2 sistemas planetarios. Están emanando mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas de esa jerarquía. La jerarquía ya fue contenida en una burbuja de luminiscencia. Están colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Vemos que cada planeta también fue neutralizado en una burbuja de luminiscencia. Paralizan el tiempo, aseguran todo lo que hay dentro de esos 2 sistemas planetarios. Listo, todo asegurado. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar entidades, naves, tecnología de todos los planetas. En ese momento vemos como todos los humanos los empiezan a emanar mucha luminiscencia por medio de esos portales, llegando a cada uno de los planetas. Esa luminiscencia se adentra a cada uno de ellos. Vemos cómo empiezan a eliminar naves, tecnología, muchas entidades que hay al interior de cada uno de estos, incluyendo las que hay en el planeta principal. Listo, proceso terminado. Se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. Vemos cómo los humanos luz están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae la información de sus cabezas, tenemos coordenadas, son enviadas a todos los humanos luz que nos asisten en este momento. Vemos cómo los humanos luz empiezan a adentrar a cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Una vez llegan a esos planetas, vemos cómo los verifican. Una vez son verificados, inician todo el protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan y los liberan. El proceso continúa.
Estamos verificando cantidad humano, luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Listo. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco y todo lo que le corresponde, naves, entidades, tecnología, llega ahí todo y se elimina. Se abre un portal. Todos los humanos, los que nos asisten, emanan mucha luminiscencia hacia ese portal. Vemos cómo se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Empiezan a llegar diferentes naves, mucha tecnología, entidades. Se eliminan por completo apenas tienen contacto con ese portal de luminiscencia. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta, se eliminan los 23 planetas, los dos sistemas. Extraen esa jerarquía en la burbuja en la cual ha sido neutralizada. Los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia cada uno de los planetas. Vemos cómo empiezan de adentro hacia afuera a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia en cada uno de los planetas de esa jerarquía. De esa forma se están eliminando todos. El proceso continúa. Por último, eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien, con la información del Draco, ¿cuántas copias hay creadas de Lucía? Hay 24 copias. ¿Hay información del proceso de ella en alguna otra jerarquía? No, no la hay. Muy bien, se elimina el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento los humanos luz empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja donde está contenida esta jerarquía. Vemos cómo esa luminiscencia se empieza a adentrar activando cada uno de los aros electromagnéticos que colocaron alrededor de su aspecto físico, correspondiendo cada uno de esos aros electromagnéticos a una línea de tiempo perteneciente a esta jerarquía. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia y de esta forma lo eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega ahí el aspecto físico de Lucía, de su pareja, llegan sus humanos luz, son verificados. La luz los trae en este momento a los dos. Listo, ya están acá. Muy bien. Pídele por favor al humano luz de la pareja, que nos ayude a retirar los implantes a él. Ese humano luz se para frente a su aspecto físico y empieza a emanar mucha luminiscencia. Lo asisten los humanos luz que nos acompañan en ese momento. Lo apoyan en ese proceso de limpieza y repotencialización de todo su aspecto físico y eliminación de implantes. Listo. Muy bien. De los humanos luz que fueron liberados, les agradeces, te despides, ascienden. Con ellos quedan resguardos de humanos luz de la pareja. Ascendidos. Muy bien. Y de los que nos asisten, nos quedamos con los necesarios para terminar el procedimiento. Los demás, amor infinito, les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Viene el humano luz de Lucía. Pregúntale su nombre, por favor. Su nombre es Gayanx. Gayanx. G-A-H y latina. A-N-X. Gayanx. Dimensión 17. Muy bien, vamos a conectar con el médico. A la cuenta de tres hay un portal, desciende de Saturno, se verifica. Uno, dos y tres. Se abre este portal. Los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Muy bien, le agradeces, le transmite la información de Lucía. Le dices que hay 24 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. El médico está colocando sus manos directamente en la parte de su cabeza. Vemos cómo empieza a emanar mucha luminiscencia y esa luminiscencia sin tener contacto con su cabeza como tal. Vemos cómo está encapsulando diferentes dispositivos que llegan al interior de su cerebro. En la parte de su, como la parte en sus vías aéreas también hay unos dispositivos en la parte de sus oídos. El médico sigue emanando esa luminiscencia y empieza a ascender por todo su cuerpo. Vemos que
Empieza a eliminar implantes mucho más pequeños que en la parte de su espalda, en la parte de su pecho, abdomen, sigue descendiendo sus manos haciendo como una especie de un escaneo por todo su cuerpo. Elimina también dispositivos de sus piernas. Vemos que llega nuevamente otra vez la parte de su cabeza. Vemos que ahora sí el médico está adentrando sus manos al interior de la cabeza de Lucía. Vemos que esos implantes que había encapsulado al interior de su cerebro en ambos hemisferios, vemos que los está cogiendo con gran precaución y los está eliminando uno a uno mientras pasa sus manos rápidamente por esta área. A medida que los elimina, rápidamente emana mucha luminiscencia y está repotencializando cada una de estas zonas. Vemos que en la glándula pineal había una especie de un chip también, un dispositivo. El médico lo elimina por completo, limpia, repotencializa esa glándula pineal. Vemos que de la glándula pineal empieza a crear una burbuja de luminiscencia. Esa burbuja de luminiscencia empieza a emanar una especie de ondas y desde esas ondas de luminiscencia que está emanando el médico, desde esa burbuja, está limpiando y repotencializando el resto de glándulas interdimensionales aquí al interior de su cabeza. Vemos que ahora cada glándula interdimensional ha sido envuelta en una burbuja de luminiscencia. Vemos que ahora rápidamente desde acá de su interior de su cabeza el médico está eliminando dispositivos en la parte de sus oídos. Vemos que eliminaba en ambos, tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo, eliminan estos implantes. Y vemos que ahora desde adentro hacia afuera el médico está emanando mucha luminiscencia mediante unas ondas muy fuertes que salen desde el interior de su cabeza y salen como hacia afuera esas ondas de luminiscencia, haciendo una especie de limpieza y repotencialización de sus oídos internos, sus tímpanos. Ahora el médico nuevamente de la parte de su cabeza, en la glándula pineal que inicialmente estaba repotencializando y se encargó de limpiar las demás, vemos que esta burbuja el médico le empieza a emanar mucha más luminiscencia. Esa burbuja se va expandiendo por toda su cabeza, la deja al interior de su cabeza como tal, de su cráneo, la repotencializa y la deja allí puesta. Vemos que ahora el médico nuevamente saca sus manos de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, esta se adentra por sus oídos, se adentra y vuelve y sale constantemente mientras el médico está emanando esa luminiscencia. Termina de limpiar y repotencializar esta zona. Vemos que ahora el médico, aún sin tener, otra vez sin tener contacto con su cabeza, pero sí emanando mucha luminiscencia hacia ella, vemos cómo empieza a adentrarse esa luminiscencia. Una vez conecta con sus glándulas interdimensionales y con todas sus conexiones neuronales ya limpias y repotencializadas, hace proceso de limpieza de psiquis. Vemos cómo salen diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones correspondiendo a ese proceso que está haciendo en ese momento. Vemos que ahora el médico rápidamente está bajando sus manos hasta la parte de su pecho, está limpiando y repotencializando la glándula interdimensional del timo. Vemos que acá igualmente como una especie como de ondas muy similares a las que emanaba su glándula interdimensional de la glándula pineal. Vemos que esta glándula del timo empieza a emanar muchas ondas hacia todo su aspecto físico y de esa forma la repotencializa por completo. Rápidamente el médico está emanando mucha luminiscencia líquida en la parte de su corazón. Con cada latido del corazón de Lucía vemos cómo toda esta luminiscencia sale inyectada por todo su sistema circulatorio en todo su cuerpo. Limpia y repotencializa todo su torrente sanguíneo. El médico está eliminando implantes al interior de su estómago en ese momento. Limpia y repotencializa estas zonas. Ahora se extrae de sus manos como tal de su estómago donde acaba de eliminar implantes y acaba de limpiar y repotencializar. Y vemos que está emanando mucha luminiscencia en diferentes órganos de Lucía. Digo que la parte de su área sexual también estaba implantado. El médico quita un implante de su área sexual, lo elimina por completo y repotencializa esta zona. Vuelve a emanar mucha luminiscencia al interior de su estómago. Esa luminiscencia líquida empieza a moverse muy rápidamente al interior de su estómago y vemos que ahora está recorriendo todo su colon, sus intestinos. Al paso lo va repotencializando. Toda esa luminiscencia sale por su área sexual. Rápidamente desciende sus manos por sus piernas, limpia y repotencializa toda la parte de sus grupos musculares detrás de sus piernas, limpia y repotencializa sus rodillas, la articulación de sus tobillos, la coge de los pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar por todo su sistema óseo, sus piernas, abdomen, pecho, llega hasta la parte de sus hombros y desciende por sus brazos. Vemos cómo esa luminiscencia sale por los dedos de las manos de Lucía. Ahora el médico rápidamente la está cogiendo de sus manos. Vemos cómo esa luminiscencia se adentra por sus manos y la repotencializa mediante unas ondas muy fuertes que emana de estas zonas. El médico coloca sus manos en la parte de sus ojos.
emana mucha luminiscencia, está colocando como una especie de unos aros de luminiscencia en sus ojos. Esos entonces se empiezan a desplazar rápidamente en forma circular y se van adentrando poco a poco a sus ojos, hasta el interior de su cabeza. Ahora coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo como una capa extra luminiscencia a su aspecto físico. Se abre un portal en ese momento. Hay 6 copias de Lucía que llega en ese momento acá donde nos encontramos. El médico las verifica. Una vez son verificadas, las limpia, repotencializa cada una de ellas. Una vez limpias y repotencializadas cada una de esas 6 copias, el médico las acopla entre sí. Emana mucha luminiscencia, es este proceso de acople. Ahora está colocando esta copia en la parte del pecho de Lucía. Emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esa por todo su cuerpo. Listo, proceso terminado por parte del médico Saturno. Muy bien, le agradeces, amor infinito para él. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. Sí, el médico está diciendo que debe descansar lo suficiente. Ya por lo que queda, pues, de el resto de este día y lo que viene el día siguiente, debe tomarse una pausa, un descanso lo suficientemente para que todo ese proceso que él acaba de hacer, pues tenga un buen efecto. Dice que vienen cambios muy positivos desde acá, dice el médico, desde el manejo de su psiquis, para poder que de acá pueda sentir mucho bienestar a nivel de todo su aspecto físico en general. Listo, Muy bien. Le agradeces, te despides, asiente. ascendido. Muy bien, vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa y nos ayuda con el desencarnado. En ese momento los humanos luz emanan su luminiscencia. Vemos cómo se adentran al interior de la vivienda, empiezan cerrando cada uno de los portales. Una vez cierran los portales, eliminan toda la tecnología que hay al interior de la casa. Eliminan toda esa tecnología, en ese momento están emanando mucha luminiscencia al desencarnado. Lo extraen del perímetro. Rápidamente se desplazan por toda la casa, están subiendo los niveles vibratorios. Repotencializan la burbuja, primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. Bien agradecidos con la luz. El humano luz de Lucía. Por favor, haces cambio, me dejas hablar con él. 1, 2, 3. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? Así es. En este momento, lo más importante es este encuentro que estamos teniendo y la conexión que a partir del día de hoy iremos fortaleciendo con cada paso que vas a ir dando. Desde ese trabajo interno que no solamente tú vas a hacer, sino trabajo donde yo voy a estar involucrado, ayudándote para identificar cada uno de esos patrones que durante tanto tiempo y vidas en otras líneas de tiempo te han estado atormentando, te han estado impidiendo alcanzar esa plenitud que durante tanto tiempo has venido buscando.
Son patrones que no se encuentran en otro lugar diferente más que en tu propia mente. Siendo desde allí donde han ocurrido tus mayores limitaciones emocionales, sentimentales, sociales, físicas, entre otras. Te has sentido estancada durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo te estuviste haciendo muchas preguntas. Durante mucho tiempo te cuestionaste, te juzgaste y te criticaste lo suficiente. Y de un tiempo hacia acá que has mostrado voluntad de querer realmente despertar a otro tipo de información, a otro tipo de procesos, diferente a todas aquellas manipulaciones a las que siempre estuviste expuesta, no solamente en esta, sino en tantas líneas de tiempo atrás. Y ahora que estamos juntos y que has accedido a esta información, que has accedido a estar conmigo en el día de hoy, vamos a empezar a ver en mayor proporción muchos cambios positivos y significativos en tu vida. Pero ten en cuenta que estos no seguirán surgiendo si sigues buscando en el exterior. Ya ahora tienes un nivel de conciencia más avanzado. Has logrado progresar desde allí y has podido entender que desde tu interior puedes ocuparte de todo lo que respecta en tu exterior. Que ese amor que tanto buscaste en tantas vidas, ahora tienes que empezar a buscarlo es en ti misma. Amarte incondicionalmente, sin poner ningún tipo de traba, ningún tipo de barrera ni de impedimento que te haga vibrar lo más alto posible desde esta hermosa frecuencia del amor, de ese amor propio, de esa autoestima que debes seguir elevando lo suficiente para que no dependas más emocionalmente buscando aprobación en diferentes situaciones o en personas como en su momento lo hiciste. Esa aprobación tienes que dártela tú misma. Vibra, vibra desde el amor, vibra desde la plenitud y compasión hacia ti misma. Busca esa aprobación para ti y desde ti y verás cómo todo empieza a fluir de una mejor manera. No sientas miedo por nada. Todo contigo se encuentra bien. Y ahora que estoy aquí, ayudándote en tu caminar, en nuestra nueva historia que empezaremos a escribir juntos, absolutamente nada nos faltará. Hemos conectado en esta vida y desde esta vida partiremos. Certeza y voluntad y amor incondicional es lo que te pido para evolucionar juntos. Hermano, amor infinito para ti. Gracias por ese mensaje tan lindo. Yo sé que a Lucía le resuenan esas palabras. Quedas con tu aspecto físico.
Amor infinito para ustedes. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, la luz, por favor, crea una burbuja que contenga a Lucía y su mano luz, una burbuja personal para su pareja. En ese momento los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia y están creando una burbuja de luminiscencia en su pareja. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. En ese momento emanan mucha luminiscencia hacia Lucía, también crean una burbuja en ella. La repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Bien, muy agradecidos con la luz, ya todo queda bien allí en la casa de ella. Sí, todo está bien. Pregunta a la acción de Alfa si tiene alguna recomendación adicional. Dice de Alfa que su mano luz le ha dejado un mensaje lo suficientemente claro y contundente para su proceso. Dice que la invita a que lo escuche y lo interiorice las veces que sea necesario para que pueda empezar a aplicarlo y entender algunos puntos específicos de los cuales su mano luz se ha expresado hacia ella en el día de hoy. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con la asistencia de la luz, con acción de Alfa por la compañía. Amor infinito para todos, te despides, ascienden. Estamos listos. Lucía, cuéntame, ¿cómo te pareció tu regresión? ¿Sentiste algo? Ay, me siento como nuevo, yo no sé cómo explicar. No, tranquilo, que nosotros sabemos. Lucía, bueno, Entendemos ese proceso. sí, me encanta que hayas cogido eh, la información, ¿cierto? Que te hayas aperturado y que hayas decidido hacerte la sesión, porque pues yo sé que tienes otra personita allí que te está ayudando también. Súper. Yo te voy a compartir la información también para que empieces a hacer tu trabajo interno, para que empieces a avanzar. Listo, poco a poco, cualquier inquietud, sabes que me puedes escribir, estamos para servirte en lo que necesites, igual con el proceso de revisiones también. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión. Sí, pero me tapa así la cabeza. Entonces te pongo un filtro, claro, no hay problema. Sí, pero claro que sí. Muchas gracias. Por medio de esto, eh, Exacto, yo me decidí a hacerlo. exacto. Y no Para esas da son otra las persona. publicaciones, para que entre todos nos demos una manito. Lucía, muchas gracias por permitirnos ayudarte en tu proceso. No, yo le doy inmensamente las gracias.